Carmen Bravo Villasante es una escritora, investigadora, conferenciante. Su nombre no está olvidado del todo, porque estamos usando sus libros, pero tampoco está recordada como se merece. Tiene calles en Madrid, en Santander, en Málaga, en La Coruña, y supongo que pronto se la pondrán en Cuenca, porque es en esta ciudad donde reside sus fondos a los que van a consultar la mayoría de los investigadores de literatura infantil. Es el Fondo de Literatura Infantil mejor de España, el más completo, y yo creo que también del mundo. Conocí a Carmen Bravo Villasante por el libro editado y prologado por ella, Cartas a Galdós, de Emilia Pardo Bazán, publicado en 1975 por la editorial Turner. Hace ya bastante. Pero era un libro pionero que desvela los amores de los dos grandes escritores del realismo español, y hoy se sigue utilizando. Sirve de fuente pues para obras de teatro tan actuales como la que se está representando por España y que se representó en el Teatro Auditorio de Cuenca con el título de Galdós enamorado, del dramaturgo Alonso Zurro. Como vemos también, las relaciones de esta autora con nuestra ciudad, en la que su hija Carmen trabajó algunos años como profesora en el colegio universitario, son diversas. Entre ellas, el hecho de que sea en el campus universitario conquense donde están depositados los fondos de su colección de literatura infantil, más de 8.000 volúmenes que fue reuniendo a lo largo de su vida, entre los que destacan antiguas ediciones de los siglos XVIII y XIX, las primeras obras escritas para niños en España, antiguas colecciones de revistas infantiles, etc. Esta colección ha sido objeto de exposiciones y desde el año 2000 se encuentra en la Biblioteca Pedro Cerrillo del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura en la Facultad de Educación del campus de Cuenca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Méritos sobrados para que su nombre figure en el callejero de la ciudad y para incluirla en nuestra sección de mujeres ilustres conquenses para conocerla un poco más. Su hija Carmen Ruiz Bravo Villasante, en una biografía que escribe de su madre para la web de la Real Academia de la Historia, la define como creadora, biógrafa, historiadora de la literatura, crítica, traductora de varios idiomas, especialista y pionera en literatura infantil y además bibliófila. Nuestra autora nació en Madrid el 25 de diciembre de 1918 y falleció en la misma ciudad en 1994. En su ciudad natal estudió en la Alianza Francesa primero, donde adquirió un dominio del francés que le permitirá más tarde realizar traducciones de obras literarias escritas en esta lengua, además de adquirir el gusto por la literatura. Más tarde fue alumna del Instituto Escuela, la institución que dependía de la Institución Libre de Enseñanza, donde se codeó con las pocas mujeres que estudiaban en la universidad en aquella época, y recibió enseñanzas con la pedagogía más innovadora en nuestro país. Esta institución organizaba cursos y viajes de estudios en el extranjero. Carmen estaba en uno de estos viajes en Alemania cuando estalló la guerra civil en España, por lo que tuvo que interrumpir su estancia en aquel país. Al final de la guerra, el gobierno de Franco puso fin a las actividades de la Institución Libre de Enseñanza, como sabemos. Carmen Bravo Villasante, según su hija Carmen, siguió estudiando alemán con un amigo de esta nacionalidad en Madrid y se aficionó a la literatura romántica alemana. De esta afición dan cuenta las traducciones que hizo de varias obras y biografías de autores germánicos. Claes, Bettina Brentano, Goethe, Hölderlin, Hoffmann. Terminada la guerra, se licenció en Filología Románica en la Facultad de Filosofía y Letras y más tarde, ya casada y con 4 hijos, realizó su tesis doctoral La mujer vestida de hombre en el Teatro Español del Siglo de Oro, dirigida por el poeta y director de la Real Academia Española, Dámaso Alonso. Una obra publicada en forma de libro que obtuvo un gran éxito y que todos los estudiantes de filología hemos consultado. Por entonces, en la década de los 50, publicaría su primera gran biografía, la del novelista andaluz Juan Valera. Otras biografías famosas que publicó fueron la de Galdós, la de doña Emilia Pardo Bazán, Gertrudis Gómez de Avellaneda, etc. La extensa y variada actividad intelectual de Carmen Bravo Villasante
Es fruto, según su hija Carmen, de una intensa dedicación al estudio y a la investigación, y se complementaba con la participación en la vida literaria y la asistencia a congresos en diversos países. De 1960 a 1970 trabajó como profesora de literatura española en el Middlebury Institute y el Smith College de Madrid. Más tarde, en el Instituto de Cultura Hispánica, daría cursos sobre teatro español y literatura infantil, que es la especialidad en la que sobresale, más que en ninguna otra. Su preocupación por los derechos de la mujer la llevaron a pertenecer a la Asociación de Mujeres Universitarias y también formó parte de organizaciones de escritores de ámbito nacional e internacional, para asistir a los cuales tuvo que realizar varios viajes al extranjero. Entre los premios que recibió dentro y fuera de España figuran los siguientes: el premio Aedos de biografía en 1956, el Nacional de Traducción Fray Luis de León en el 75 y el Nacional de Investigación en Literatura Infantil de 1980. También fue candidata a la Real Academia Española y socia muy activa del Ateneo de Madrid, donde estuvo por algún tiempo participando en la junta directiva. Sus obras se siguen publicando y muchas de sus biografías han sido la base de futuras investigaciones, sobre todo las referidas a mujeres, que ella fue la primera en rescatar del olvido. Entre estas obras habría que destacar, además de las señaladas anteriormente, de Emilia Pardo Bazán y de Gertrudis Gómez de Avellaneda, las biografías contenidas en sus libros, por ejemplo, en Biografía y Literatura, y 25 mujeres a través de sus cartas, además de las autoras de literatura infantil, que son las más olvidadas en la historia de la literatura, a las que presta especial atención. Además, Carmen Bravo Villasante ha sido objeto de tesis doctorales en Japón y en universidades españolas. Sus prólogos son verdaderos estudios de personajes y en estos prólogos da su opinión sobre la persona biografiada o sobre la autora de la obra que va a editar, aunque algunos son muy breves. Por ejemplo, en la carta al editor, que es el prólogo de 25 mujeres a través de sus cartas, escribe: en un tiempo de literatura objetiva, el género epistolar resulta terriblemente subjetivo. El subjetivismo de las cartas nos lleva a las pasiones. ¿Y por qué no volver a una literatura de pasiones? El corazón vacío es aburrido, y aburrida la obra que pretende ser artística sin pasión. Ninguna de estas mujeres que escribieron cartas fueron tibias, siempre apasionadísimas. Por el amor de los hombres, por el amor divino, por la sabiduría, por la ambición, por la belleza, y hasta apasionadas curiosas. ¿Cómo voy yo a escribir un libro objetivo, yo que amo apasionadamente las cartas? Además, es que quiero ser subjetiva. En este libro nos describe la vida de Isabel de Guevara, una de las pocas mujeres españolas que fueron a América en tiempos de la conquista, de la que nos ha quedado una sola carta. También habla de la poeta italiana Vittoria Colonna, que era amiga de Miguel Ángel, con el que se escribe cartas que muestran admiración y respeto mutuos. O las cartas de Cristina de Suecia, la reina, o de Teresa de Ávila, o de Lady Montagu, para quien escribir cartas se convirtió en un placer no exento de perversidad. Además, en estas biografías, cita fuentes de otras mujeres ilustres, como la autora del prólogo a la biografía anterior de la viajera Lady Montagu, que fue Mary Astle. De esta Mary Astle dice que alaba a la encantadora sencillez del estilo y la destaca entre tantas monótonas referencias de hombres viajeros. Me parece importante resaltar porque también Carmen hace el reconocimiento de una mujer que es capaz de elogiar y de aplaudir a otra contemporánea suya, ¿no?, en esta genealogía de mujeres. Otras biografías son las de Madame de Sévigné, que escribe cartas a su única hija, las de Madame de Pinet, la monja portuguesa Mariana Alcoforado, que fue célebre por las 5 cartas de amor que escribió a un caballero francés, la inglesa Dorothy Osborne,
que cuando más aburrida está, más inspiradas están sus cartas. Madame de Staël, que escribe desde el exilio a su amiga Madame de Recamier. Bettina Brentano, que escribe las cartas de amor a Goethe. Emily Dickinson, Carolina Selling, las hermanas Bronte, Rosalía de Castro o Virginia Woolf. Carmen Bravo Villasante, en la solapa del libro, confiesa que se considera una escritora epistolar, que ama profundamente las cartas y que desde las más lejanas partes del mundo las ha escrito y las recibe. Puede que algún día su hija nos sorprenda con la publicación de estas cartas que acrecentarían la fama de su madre y contribuirían a aumentar el aprecio que le tenemos sus lectoras. Dentro del libro, en alguna de estas biografías, reflexiona sobre temas que hoy son recurrentes en feministas del mundo de la cultura. Por ejemplo, los distintos ciclos de conferencias que ha organizado Clásicas y Modernas, que ni ellas musas ni ellos genios, organizado por Laura Freisas y Pilar de Foronda. El tema de las conferencias era la poca visibilidad de la mujer en las parejas de intelectuales y la denuncia de que él haya sido siempre considerado el genio mientras que ella era la musa. Carmen Bravo Villasante, muchos años antes, había escrito sobre este mismo tema a propósito de Bettina Brentano y de Goethe. Llama al autor alemán el muso ideal y evanescente, tallado en mármol de Carrara, que la propia Bettina construyó en la imaginación de sus años juveniles. Mientras que es el propio Goethe quien concederá a Bettina la naturaleza de genio, en una cita que también transcribe Carmen. De igual suerte, hay entre las mujeres alemanas algunas naturalezas geniales que escriben en un estilo admirable, tanto que sobrepujan a nuestros más alabados escritores. Es decir, que se invierte la relación de musa-genio. También destacaría la inclinación personal de Carmen en las biografías que escribe. Nos da su opinión y hace comentarios muy personales. Por ejemplo, hablando de Bettina Brentano, dice: aquella joven de 22 años empezó a coquetear con el artista de 58 y es muy natural que coqueteara, porque en las relaciones entre hombre y mujer debe haber siempre cierta coquetería. La coquetería se convierte en una especie de adorno. Por eso, salvada la diferencia de edades, Bettina coqueteó con Goethe e hizo muy bien. Y todos debemos alegrarnos de que no se convirtiese su epistolario en unas secas y aburridas relaciones didácticas entre discípula y maestro. Cuando Bettina, gracias a los preliminares de su coquetería epistolar, logró que Goethe le hiciera caso, entonces, confiadamente, escribe sus impulsos más íntimos. Dice: pues ¿qué otra cosa poseemos sino aquello que, ignorado por el mundo o sin reconocer, participamos silenciosamente a un ser que también se interesa por lo nuestro? Que dura la suerte del alma si no tiene en quien confiar. Su desarrollo es lento, como el de la planta ardorosa que nace entre las rocas. Así estaba yo en medio de la alegría y del dolor. Mis anhelos, mis sentimientos, eran melodías que buscaban una canción para ajustarse a ella. ¿Puedo hacerlo ahora? Entonces esas melodías resonarán tan altas que podrán acompañar vuestras canciones. Ya no hay coquetería, dice Carmen. Solamente deseo ferviente de comunicarse con otra alma excelsa. El escritor ha explicado el mundo a la niña en las páginas de sus libros, y la niña, casi una mujer, impulsada por la admiración, quiere oír las palabras escritas y ver al maestro querido. Bettina Brentano, hija de Maximilien Laroche, en un tiempo amada de Goethe, corre a conocer al escritor famoso, al enamorado de su madre, el 23 de abril de 1807, a las 4 de la tarde. Tendrá lugar la visita famosa. Un Goethe estatuario y condescendiente recibe a una joven entusiasta llena de exaltación admirativa. Se habla del pasado y de la persona cuyo recuerdo es tan poderoso que une a los que conversan. El genio se levanta y Bettina se despide con la promesa de recibir contestación a sus cartas. A partir de ese día, Bettina, feliz, escribe a Goethe sin darse cuenta de que está realizando su vocación de escritora.